Amigas, amigos, compatriotas, señoras y señores, está más heladito ya. Este día nos tocó helado porque se nos viene, nos tienen anunciado, ojalá sea cierto, algunos días de lluvia. Es de esperar porque a la tierra le hace falta agüita y estamos pasando una sequía que nos tiene bastante preocupados. A quienes algo de agricultura le hacemos. Continuando un poco con el tema que estábamos hablando sobre la libertad. Lo importante que es la libertad. Quedamos con que habían ciertos grupos de personas que se habían organizado y habían dicho, bueno, quedémonos a vivir en este lugar y este lugar es nuestro y al ser nuestro nosotros somos libres ante el resto. Pero también hubo otros más que también se instalaron en otros espacios y dijeron, esto es nuestro. Algunos al lado de otros, qué sé yo, y esto es lo nuestro. Y se crearon las fronteras y se crearon las naciones. O se crearon las civilizaciones, los diferentes tipos de civilizaciones. Uno de los importantes, ya dije ayer, ¿no es cierto?, o anteayer, los griegos, ¿ya? Grandes filósofos, grandes ideas, unas construcciones preciosas, unas deidades maravillosas, tenían sus dioses, eran politeístas, eran muy sabios, aportaron mucha sabiduría, Aristóteles, Pitágoras, Sócrates, Platón, etc. Y en base a eso, ellos se regían. En base a lo que estas personas pensaban, ¿no es cierto?, y aportaban a la sociedad, ellos se regían. Y fueron una sociedad de la sabiduría. Pero hubo otros que también se formaron y que fueron también invadiendo ciertos otros territorios, quitándole la libertad a otros, que fueron los romanos. Y aquí vamos a hablar de los romanos que llegaron a tener un gran imperio, ¿ya? Y tenían su forma también, y tenían sus autoridades, y tenían su forma de ser libres, ellos los romanos, pero abusando de la libertad de otros, aprovechándose de la libertad de otros. O sea, ellos eran libres, pero otros no eran libres porque eran invadidos por ellos. Pero contribuyeron a que los otros, que si bien eran libres, obtuvieran un sistema de vida más culto, mientras fueron dominados por ellos. Me refiero, por ejemplo, a los judíos. Los judíos fueron dominados por los romanos. Me refiero a los egipcios. También fueron dominados por los romanos, como también una egipcia famosa, Cleopatra, fue amada por dos emperadores romanos. El imperio romano, el famoso imperio romano, que dejó mucho y dejó una huella cultural muy grande para la humanidad. Y ahí nació una persona durante el imperio romano en Israel o en Palestina, ¿ya? En Judea, que era la tierra de los judíos, nació una persona que cambió el mundo. Y cambió el mundo, ¿por qué? Porque nos dijo que teníamos que ser libres. Que teníamos que ser libres. Y teníamos que respetar nuestra libertad. Y que nuestra libertad estaba principalmente en seguir la palabra de algo superior, que era la palabra de Dios. Y así nació poco a poco la cultura cristiana. Nació el cristianismo, que fue algo
que fue prendiendo de a poquitito. Pero nació el cristianismo. De las primeras, se podría decir, algunos religión y otros civilización, en base a una libertad. Y a una libertad tan íntima que es en base al amor. A un sentimiento que tiene el ser humano dentro de sí y que expresándolo y compartiéndolo y recibiéndolo es feliz y se siente más libre aún. Esa es una libertad. Por último, la libertad de creer. La libertad de creer en Jesucristo y su mensaje. Pero no pretendo que esto sea religión. Siguió pasando el tiempo, el cristianismo creció y a Jesucristo, que fue el profeta o el Hijo de Dios, que gracias a él o en base a lo que él dejó como enseñanza, nació el cristianismo y que lo murió en la cruz, en el monte Calvario de la ciudad de Jerusalén, nace el cristianismo. Pero los romanos siguieron existiendo. Poco a poco fueron perdiendo poder, poco a poco se fueron corrompiendo entre ellos y fue muriendo esta sociedad romana. No porque el cristianismo le haya ganado, no. Fue porque ellos solo se fueron autodestruyendo a través del hedonismo, a través de la corrupción. Y a través de la poca credibilidad de sus autoridades, pues. Ellos tuvieron emperadores como Calígula, por ejemplo, que nombró senador a un caballo. Tuvieron emperadores como Nerón, que quemó Roma, que era la capital del imperio, para terminar con los cristianos. Bueno, y si quemó Roma, quemó también la casa donde vivían los romanos. Entonces fueron perdiendo autoridad. Estuvo Gallorio, que por un Honorio, perdón, que por un gallo perdió el román, perdió el poder. Y los visigodos, Alarico, le tomó Roma. Y así se fue corrompiendo esto. El siglo II después de Cristo, los romanos dijeron, ¿saben qué? En esto hay que organizarse en algo y tenemos que crear una ley o tenemos que crear una forma que quede por escrito y que diga qué es lo que somos, cómo vivimos y cómo nos organizamos. Porque ya es mucho el desorden. Y ahí nace el Código Romano, el siglo II después de Cristo. Y el siglo II después de Cristo, al nacer el Código Romano, es el primer documento, el primer escrito o el primer dictado de la autoridad donde considera al ser humano como un ser individual. Ahí recién se considera al ser humano como un ser individual, miembro de una sociedad de personas libres, y que esta sociedad de personas libres a la vez es libre con respecto al resto. Y ahí nace el Código Romano. Y en base al Código Romano, en estos momentos hay muchas sociedades y naciones, en estos momentos, estamos hablando del siglo XXI, que basan sus legislaciones en base al Código Romano. Si bien los romanos dejaron de existir, pero dejaron esa gran herencia al mundo. El famoso Código Romano, que significa que toda sociedad debe tener un documento
aceptado por todos o por la mayoría, ¿ya? Donde establezca principios. Así es como vamos a vivir. Esto es lo que vamos a respetar. Así es como nos vamos a organizar. Y esto es lo que queremos como sociedad de personas libres que pertenecemos a un estamento que es libre respecto al resto. Y eso es lo que ahora se le llama la Constitución en los países. Las actas constitucionales o la Constitución, para nosotros la Constitución política del Estado. Que no nos limita la libertad, no. Nos protege nuestra propia libertad. Nos asegura la libertad como ciudadanos individuales y libres, miembros de una sociedad. Pero también nos establece sanciones si es que nosotros no cumplimos con lo que la mayoría estableció, la forma en que debemos vivir. Entonces, ¿somos 100% libres como animalitos libres? No. Somos seres individuales. Somos personas. Somos seres humanos. Que nos regimos por algo que aceptamos vivir tal cual. Que es la Constitución. Muchos quieren cambiarla. Muchos quieren, hay una asamblea constituyente y cambiarla y destruirla. Porque esta Constitución la puso el demonio contra nosotros. Pero ha demostrado la Constitución, y me refiero a Chile, ¿ya? Que es una Constitución que nos hace una nación moderna, una nación moderada, una nación para todos. Cuando la cumplimos. Porque hay varios que no la cumplen por ahí. Y la cumplen en perjuicio de otros. Y no la cumplen en perjuicio de otros. Bueno, esa es la Constitución. Y esa Constitución dice que somos todos iguales. Aquí nadie es diferente al otro. Hombre y mujer iguales. Mujer y hombre iguales. Libres en su autodeterminación mientras no molesten al resto. Mientras no le provoquen daño al resto. Libres para poder emprender en esta sociedad. Es que a unos les va mejor que a otros, por supuesto. Históricamente siempre a unos les va mejor que a otros. Pero la carrera se parte en la misma línea de partida. Que hay uno que ganó la carrera. El otro, ¿por qué? Tal vez no entrenó, tal vez no es bueno para correr, tal vez más gordito, tal vez cojo, ¿ya? Pero no todos tienen que llegar primeros a la meta. Pero qué bueno que yo corrí en la carrera donde iba y llegó primero a la meta. Pero tuve la oportunidad de correr. ¿Y quién me le asegura a las personas que tengan la oportunidad de correr? Es la Constitución política del Estado. Entonces, las naciones son libres, son entes libres, con personas libres, con seres individuales libres, que se rigen bajo una ordenanza o una ley o un código o una constitución que les asegura su libertad. Eso es lo que en estos 3 días he querido hacerles llegar. Y que nada nos hace diferentes. Nada puede destruir lo que nosotros entre todos hemos construido. Amigas y amigos, somos una nación libre. Somos un país que tiene una constitución. Y esa constitución no es para jugar con ella. ¡Viva Chile!